¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Futuro 360, en este espacio donde vamos a revisar las principales noticias vinculadas con la ciencia, la innovación, la tecnología y mucho más. Partimos justamente contándoles sobre el aumento de la temperatura, los fuertes temporales como el que vivimos hace algunas semanas en nuestro país y la sequía que amenaza con dejar a la capital de Uruguay sin agua son solo una de las demostraciones de los efectos de la crisis climática. Este último, por ejemplo, nos evidencia no solo el factor climático como la causa, sino que además cómo la administración y gestión y políticas del cuidado del recurso es fundamental dentro de las medidas de adaptación y mitigación frente al calentamiento global. Analizamos esto y más en el informe de Camila Eguía. En algunos lugares del planeta el agua genera este tipo de problemas. En otros la falta de ella genera preocupación. Montevideo atraviesa una de las peores crisis hídricas de su historia. La capital uruguaya podría quedar sin agua potable en unos días. Es desolador, es desolador. Donde te llega a la vista llegaba el espejo de agua. No había plantas, yuyo que sobresalieran, nada de nada. Factores climáticos, falta de planificación y responsabilidades políticas. Hay una crisis institucional en Uruguay donde no se ejecutaron obras a tiempo, lo que ha producido que no se tengan los mecanismos suficientes de alerta temprana o de abastecimiento de agua para poder contener el recurso y poder disponibilizarlo para la población. Ciudad del Cabo y el día cero. En 2018 se registró una de las últimas crisis de estas características en Sudáfrica y allí el racionamiento fue obligatorio y la única solución. Uruguay no es el primer país de Latinoamérica en enfrentar una problemática de este tipo y actualmente mantiene a los pobladores con suministros de agua que exceden los niveles diarios de cloruro. También ha sucedido en Sao Paulo en 2014, ¿no? Y lo que nos enseña un poco esos eventos es de que efectivamente la anticipación es clave. Nuestro país alcanza los 14 años bajo una mega sequía. Por eso es válido preguntarse si Chile cuenta con un plan de administración de recursos hídricos de cara al avance de la crisis climática y sus efectos en la gestión de recursos. En los últimos años hemos visto cómo la disponibilidad de aguas se reduce a medida que caen las precipitaciones y por otro lado el consumo ha estado creciendo. Eso significa que vivimos en una zona de estrés hídrico y desafortunadamente ese estrés hídrico va a continuar aumentando en las próximas décadas. Cuando uno se pregunta si esto podría pasar en Chile, efectivamente está pasando en zonas rurales. Actualmente, según el último reporte de la DGA, 128 de las 346 comunas del país están con decreto de escasez hídrica. Es decir, que situaciones como la de Montevideo ya se han dado en algunas zonas de Chile, como el Melón, donde una parte de la población llegó a vivir con 20 litros diarios, o la comuna de Nogales, donde habían disponibles 100 litros por habitante. Pero esto cada vez se está trasladando más al sur. O sea, creo que hace el año pasado o hace 2 años atrás, Kemchi, por ejemplo, estaba siendo abastecido por agua en Carolina del Aljibe en la isla de Chiloé. Es imprescindible anticiparnos, porque la infraestructura requiere tiempos de diseño, planificación y ejecución. Tenemos que ponernos en el peor de los escenarios climáticos y pensar cómo satisfacemos la demanda en esas condiciones. En este contexto, la Dirección General de Aguas asegura que las últimas precipitaciones permitieron aumentar el tamaño de los embalses. La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas monitorea a nivel nacional 25 embalses. De estos, un 12% está destinado al abastecimiento de la población. Comparativamente, a nivel nacional, estos 25 embalses registraron 5.600 millones de metros cúbicos acumulados. Esto es un 22% superior a la misma temporada en el año 2022. El total de agua disponible, el 85% se usa en regadío, el 7% en minería y el 4% en consumo humano, el resto en actividades industriales. Solicitamos la cifra de desvíos ilegales de cauces de río y cuánta agua no está llegando a los consumidores. Sin embargo, nuestra inquietud no fue respondida. El tipo de gestión que habíamos hecho en los últimos 50, 100 años ya no sirve, ya no se ajusta. Es necesario repensar usos, es necesario repensar tipos de gestión, es necesario repensar la forma en que colaborativamente gestionamos el agua y tomamos decisiones. Yo creo que hacia ahí hay que
avanzar. En el corto plazo, estas medidas de adaptación requieren una reforma al Código de Aguas que permita una gestión adecuada del recurso cada vez más escaso. Esta gestión debe realizarse cuenca por cuenca y debe privilegiar al pequeño agricultor. Yo creo que en primer lugar la gestión de recursos hídricos es un problema de Estado y no un problema de gobierno. Hay que hacer un plan de inversión de incremento de infraestructura y de mantención de la infraestructura existente también. Soy muy convencido que haya que modificar el Código de Agua y hacer un cambio radical, como si las leyes fueran a solucionar el problema. Yo creo que esto no es un problema de ley, esto es un problema de política, una política de infraestructura. La última reforma al Código de Aguas busca aumentar los plazos y consagrar un procedimiento administrativo para el perfeccionamiento de derechos de agua para efectos del catastro público de aguas. Según datos del Banco Mundial, las problemáticas de gestión de recursos aumentan en un mundo donde alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 3.600 no disponen de servicios de saneamiento seguros y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Y Chile quedó posicionado número 1 de Latinoamérica en las 3 categorías del Talent International de Technovation Girl, considerado uno de los 5 concursos de tecnología más importantes del mundo. Mujeres estudiantes de Vallenar, Concepción, Santiago fueron reconocidas al crear apps que buscan resolver una problemática social en base a algún objetivo de desarrollo sostenible o los ODS definidos por la ONU. Queremos conocer en parte a de sus protagonistas, sus historias. Estamos con Lucía Fuentes y Antonella Scotto, creadoras de la app MigraCity y también ganadoras del concurso. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Antonella, Lucía. Antonella, ¿de qué se trata esta app que ustedes desarrollan? Esta app es para evitar la pobreza en los migrantes que llegan a Chile, con 3 funciones clave que son la conversión de dinero y los precios de productos básicos, el GPS y lugares de interés y los trámites migratorios donde puedes sacar visa definitiva. Por lo tanto, información útil para quienes llegan a un país distinto. Así es. Y esto lo que busca es, finalmente, es el desarrollo tecnológico que tiene atrás un propósito. Y este es el ODS número 1, el fin a la pobreza. ¿Cómo finalmente, desde un propósito tan complejo como finalmente poner fin a la pobreza, vinculado también, ¿cierto?, con los flujos migratorios, se traducen en esto? ¿Cómo conversó finalmente este encuentro? ¿Qué las motivó? Cuando comenzamos con el proyecto, estábamos investigando las ideas, las causas o los efectos y nos dimos cuenta que el fin de la pobreza era un problema realmente muy amplio y tuvimos que buscar las aristas de este problema. Y nos dimos cuenta de que habían 2 claves: o evitamos la pobreza o intentamos sacar a las personas que ya están en el estado de vulnerabilidad a un estado mejor. Y en eso investigamos de que la opción 1, o sea, evitar la pobreza, era algo más fácil. Investigamos las causas de mayor pobreza en el país y nos dimos cuenta de que la principal causa es la pobreza migrante. Mira, y ahí finalmente buscan una solución, después, ¿cierto?, de hacer un estudio exhaustivo detrás. Y bueno, fuera de cámara ya me habían un poquito contado que se conocen justamente en este programa, pero tienen un mínimo común y que finalmente eligieron el mismo ODS. ¿Cómo fue este momento en que ustedes se encuentran y logran crear equipo? Como antes del programa nos habían hecho una encuesta de qué ODS queríamos elegir, lo elegimos y luego en el mismo programa hicieron los grupos a las personas que eligieron los mismos ODS, pero no teníamos ninguna cosa en común antes y bueno, fueron las habilidades de socializar que nos juntaron pues y nos hicieron trabajar más en equipo. Esto es un gran impulso, ¿cierto?, a cumplir sueños, pero que tienen un propósito detrás y que buscan conversar con la solución a alguna problemática mundial. ¿Cuáles son los próximos sueños que tienen? Creo que nuestro principal sueño como grupo es algún día ver esta aplicación en la realidad, porque nosotras sabemos de que este puede ser un impacto importante y que realmente puede ser una solución. También nosotras queremos expandir nuestra aplicación más allá de Chile, porque actualmente está enfocada en los migrantes venezolanos y en Chile. Y nos gustaría algún día poder expandirla en todo el mundo, porque nosotros realmente creemos que puede ser una solución importante. Ustedes finalmente logran este desarrollo, pero viven una experiencia muy enriquecedora, ¿cierto? Un programa que las acompaña, que las lleva además a ser merecedoras de este premio y conocer otros lugares. ¿Cómo fue la experiencia? Wow, fue muy enriquecedora, como dices, promueven mucho a las mujeres
a las chicas a participar en la STEM y fue una muy gran experiencia para aprender. Yo no sabía nada de programación y todo eso, pero programé la mayor parte de la app y creo que también le pasó a Lucía, que hicimos el plan de marketing, no teníamos ninguna idea, pero nos enseñaron y lo pudimos hacer bien. ¿Y cuando reciben el premio? Ay, eso fue realmente una experiencia muy linda, porque nosotras siempre pensamos en que íbamos a llegar lejos. De hecho, creo que una de las ventajas más grandes que tuvimos es que creamos toda la aplicación basándonos en las aplicaciones ganadoras de antes, como ya mirando la meta. Y esa vez tuvimos que conectarnos en una reunión online y fue muy divertido porque estaban hablando en inglés y estábamos entre la Anto y yo conversándonos por interno como, ¿cómo que crees que va a pasar? No, yo creo que vamos a pasar esto, creo que vamos a llegar, no, yo no creo. Y empiezan a anunciar los ganadores del premio regional, que es la mejor aplicación del continente, en nuestro caso América del Sur, y ahí nos mencionan a nosotros y fue como realmente muy increíble. Me imagino, ustedes hablando así, bueno, no con las expectativas y finalmente alcanzando lo más alto de este premio. Sí. Conversábamos también, somos mujeres que estamos ganando espacios que habitualmente lo ocupaban hombres. Hablabas de mujeres y chicas en carreras STEM, donde finalmente la educación es parte importante de esto. ¿Qué tan relevante es este tipo de concurso o de iniciativa para poder nosotras las mujeres, o ustedes en este caso, desarrollar todo el talento potencial que muchas veces ha estado relegado? Muy relevante. Como dije, promueve mucho llegar a la STEM porque como mujeres a veces se nos inculca mucho que tenemos que hacer profesiones de mujeres, pues. Entonces, por eso en las carreras de STEM no se ve a tantas mujeres participando. Entonces, este programa nos impulsa también a participar y que nosotras también podemos hacerlo. ¿Cómo lo ves tú? Yo también creo que estas son iniciativas realmente importantes porque uno día a día no considera que esto puede ser algo que realmente impacte o realmente uno no lo piensa. Como programa, ¿qué es eso? No lo conozco. Y estas como que iniciativas te empujan a hacerlo y en equipo. Así que creo que realmente puede generar un impacto muy grande. Bueno, y esta palabra, este mensaje que ustedes comparten, ¿cierto?, de poder equiparar la cancha en tantos espacios, ¿cierto?, donde las mujeres hemos estado relegadas. ¿Cuál es el mensaje que le compartirías a otras niñas que pudieran, ¿cierto?, estar viendo y buscando espacios para desarrollar todo su talento? Que ellas pueden hacer todo lo que se propongan, nadie las va a parar. Si es algo que quieren de verdad, lo pueden hacer. Sí, justamente lo que decía la Anto, y que si uno se lo propone, realmente puede llegar a lograrlo. Así que uno tiene que parar, decir, no creo que sea lo suficiente buena, o dejarse influir por la gente que dice, no, yo considero que no creo, esto es como imposible. Uno no tiene que escuchar eso y tiene que seguir adelante, porque al final uno nunca va a saber qué tan lejos puede llegar si no lo intenta. Y sobre todo, si es que estas ganas y estos impulsos están linkeados o vinculados con alguno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas metas que se proponen, ¿cierto?, desde la ONU y que buscan acortar una brecha o finalmente reparar un acto de justicia. Así que las felicito, muchísimas gracias. Y vamos a seguir nutriendo esta conversación con un mensaje, un video que nos comparte justamente la ministra de Ciencia para destacar este tipo de iniciativas. Hoy día tuvimos un día muy emocionante, la verdad es que tengo que confesar que me sorprendí. Yo venía a una actividad, como voy a muchas, y me encontré con un auditorio lleno de niñas, con una energía que se sentía desde el momento de entrar, y niñas de todas las edades, ¿verdad?, desde muy chiquititas hasta más grandes, no solo motivadas con la tecnología, sino que viviendo la experiencia de contar sus proyectos y de por qué lo hacen. Este tipo de experiencias yo creo que marcan la vida y la trayectoria de las personas. Realmente puede cambiar la forma en cómo una niña se enfrenta a su futuro. Así que reiterar la colaboración y el compromiso del Ministerio de Ciencia con estas iniciativas y desearle toda la suerte del mundo a las niñas que hoy día estaban presentando sus proyectos. Bueno, y seguimos justamente en esta conversación junto a Constanza Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Technovation Girl Chile. Gracias por acompañarnos, Constanza. No, gracias a ustedes por la invitación. Me imagino que contenta, ¿cierto?, por el triunfo, pero además, ¿cierto?, por lo que significa el ser reconocida a nivel latinoamericano, ideas que vienen desde nuestro país.
Totalmente, sobre todo porque la evaluación, los jueces que evalúan estos proyectos son jueces no solo de Latinoamérica, son de todo el mundo. Hay jueces hindúes, hay jueces norteamericanos, europeos y también de Latinoamérica. Entonces, el ser reconocidos estos equipos como los mejores del continente es realmente espectacular. ¿Cuánto tiempo tiene Technovation Girl y en el fondo de qué se trata? ¿Para quién está abierto este espacio? Technovation Girls es un programa que nace al alero de ONU Mujeres, el Cuerpo de Paz norteamericano y Google hace 15 años, con la idea de impulsar y modificar de alguna forma las vocaciones STEM en niñas y jóvenes. Y principalmente lo que buscamos es que a través de que las niñas se expongan a conocer sobre tecnología desde un proyecto que resuelva un problema de su entorno utilizando el Objetivo de Desarrollo Sostenible, las niñas puedan decidir de mejor manera si podrían llegar a estudiar una carrera STEM o no, si les parecería interesante o no. El resultado es que el 70% de las niñas que pasa por el programa estudia algún tipo de carrera STEM. Mire. Es muy alto el nivel de niñas que participa. Y es un programa que está abierto para cualquier niña que se considere a sí misma una niña. El 10% aproximadamente de las niñas que vienen al programa son niñas trans o comunidad LGTB. Y eso es parte de lo abierto y de lo acogedor que es el programa. Por lo tanto, ¿no hay requisitos para poder ingresar? No hay ningún requisito más allá de las ganas de querer aprender y conocer sobre tecnología. Y tampoco nuestra expectativa es que todas las niñas estudien una carrera STEM. La expectativa es que se expongan, que conozcan, que abran su curiosidad, su abanico. Y eso es porque lo conversaba también, ¿cierto?, con las chicas, es que las carreras STEM en algún momento, ¿cierto?, han sido espacios hay espacios que para las mujeres han sido muy complejos de poder ganar desde muy temprana edad, desde cuando se nos empieza a inculcar la ciencia, desde las primeras etapas de la educación. Y ahí hay una brecha por superar. ¿Cuánto quiere aportar este programa a eso? O sea, nosotros queremos llegar a la equidad. O sea, ojalá que el 50% de las matrículas de pregrado, ya sean técnicas o universitarias, sean copadas por mujeres. Hoy en día la realidad es que somos cerca del 9%. Es un número muy bajo, considerando que además de aquí al 2030, el 75% de los trabajos van a ser trabajos que van a implicar conocimiento tecnológico. Entonces, si nosotros queremos que las mujeres participen del mercado laboral futuro, tenemos que trabajar hoy en día en que esas niñas ingresen a carreras tecnológicas. Porque si no vamos a seguir perpetuando la pobreza. Y ya sabemos que particularmente en Latinoamérica la pobreza tiene rostro de mujer. Entonces tenemos que modificar la tendencia. Y esa tendencia no se modifica de a 20, de a 30 niñas o hacer programas que son en tercero o cuarto medio exclusivamente. Por eso Technovation parte en una edad temprana, en 8 años. Porque tenemos que lograr modificar, llegar más tempranamente a que las niñas sientan que son habilidades que ellas poseen y que ellas pueden desarrollar. Bueno, ya me contaba, ¿cierto?, que hay un impacto positivo en las niñas respecto de cómo se les abre la posibilidad de desarrollarse en espacios vinculados a la ciencia y la tecnología. Pero ¿qué pasa con ellas una vez que transitan por este espacio? Bueno, ahí pasan varias cosas, porque generalmente las niñas llegan con mucha timidez al programa sin como, a lo mejor voy a echar a perder el computador si experimento, o a lo mejor mis ideas no van a ser tan buenas o no van a ser interesantes. Y parte de lo que ocurre en el programa es que las niñas van empoderándose a través del proceso de conocer. Porque el programa tiene una parte muy interesante que tú lo escuchaste cuando las niñas explicaban, nosotros estudiamos a nuestro usuario. Exacto. Nosotros comprendimos el problema, estudiamos cuáles eran las razones de la pobreza. Cuando uno escucha eso, uno dice, en realidad no es solo ir a programar, es mucho más. Entonces, la razón por la que ellas escogen su proyecto es porque ellas tienen que apasionarse y enamorarse de ese proyecto para lograr resolver ese problema. Porque fácil no va a ser. Este es un programa competitivo, es un programa
que tiene sus dificultades, pero que está armado para que clase a clase vayas resolviendo esas dificultades y esos problemas y vayas conociendo la problemática y a tu cliente y a tu usuario y logres armar una buena aplicación. Bueno, y la invitación, ya lo decías, es una invitación abierta, no hay requisitos, el programa tiene varios años ya también en el mundo y en nuestro país y pretende seguir un buen tiempo más ayudando a cortar esta brecha de género, pero abriendo, ¿cierto?, la posibilidad de buscar buscar soluciones a problemas reales basados en el ODS. Totalmente. Nosotros ahora tenemos abierta la convocatoria para el segundo semestre. Perfecto. Y esperamos que ojalá todas las niñas y jóvenes se quieran inscribir en el programa. Estamos en Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Hualpén y en Santiago, en Maipú, Santiago Centro, San Joaquín, Macul y en La Granja. Así que www.technovation.cl/súmate, inscríbanse en la sede que les quede más cerca, motiven a sus hijas. Hemos estudiado mucho qué ocurre en el programa y una niña que tiene el apoyo de su familia tiene el 70% más de posibilidades de triunfar y de avanzar en sus proyectos cuando tiene el apoyo de su familia. Altísimo el porcentaje también. Bien, pues ahí está la invitación extendida. Constanza, gracias por acompañarnos y éxito en lo que viene. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a la pausa. Nos separamos un instante muy breve. Ya volvemos. Estamos ya de regreso. La cumbre AI for Good, organizada por la ONU, es una instancia que busca ampliar la conversación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y los usos de esta tecnología para el bien de la sociedad. Esto en medio de todos los debates que levanta la incorporación de esta tecnología en nuestro estilo de vida. ¿Cómo vamos encaminados hacia la inteligencia artificial? Francisco Verdejo nos cuenta más. I am a robot. I have a human-like physical appearance, but I am not a human. Ella es Nadine, una de los más de 50 robots que fueron parte de la Cumbre Mundial AI for Good de la ONU. Cita global para discutir los usos de la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad. Los robots sociales son robots que están hechos para interactuar con lo humano, como si fueran humanos. Algunos tienen solo caritas, otros tienen formas humanas, ¿no? Actualmente la robótica y la inteligencia artificial se han enfocado más en desarrollar tareas muy específicas y que sean más como de complemento que de otro tipo de cosas. El 2023 ha marcado un antes y un después para este tipo de tecnología. Regulaciones, la suspensión de su desarrollo y el potencial riesgo que podría tener para el ser humano han sido discusiones presentes en el último tiempo. Líderes de empresas tecnológicas y expertos han advertido los potenciales peligros de la inteligencia artificial, desde el desarrollo y uso de armas automatizadas, como un motor de desinformación y un peligro para la democracia. ¿Tienen sentimientos? ¿Podrían quitarnos el trabajo? ¿Tienen intenciones de rebelarse? Esas fueron algunas de las preguntas de la primera conferencia de prensa donde todos sus protagonistas fueron robots. And we should be cautious about the future development of AI. I don't believe in limitations, only opportunities. La inteligencia artificial es una tecnología masiva. Por ejemplo, ChatGPT recibe al día más de 10 millones de consultas. Empresas como Amazon cuentan con más de 750.000 robots automatizados que trabajan en sus bodegas. Es por esto que países como Australia, China e incluso la Unión Europea han buscado regular y evaluar los riesgos potenciales de la inteligencia artificial. Hacer la conversación en esa mezcla, en la mezcla de ambas cosas, que se puede seguir innovando, pensando en las posibles regulaciones y pensando sobre todo en los beneficios para el ser humano. Yo creo que es fundamental crear regulaciones y marcos éticos para garantizar que la implementación sea de una manera segura y que nos beneficie a todos.
Otra interrogante es, ¿qué tan accesibles serán estas tecnologías? ¿Estarán disponibles para un público general? Tener un aparato como un visor de realidad virtual, por ejemplo, hoy día es extremadamente caro. Imaginémonos entonces cuánto dinero implica tener un robot funcionando 100% en casa. Otro desafío social es informarnos sobre cómo funcionan estas tecnologías y cómo las podemos usar adecuadamente. Como adultos tengamos que educarnos y alfabetizarnos sobre lo que significan, sobre lo que realmente pueden producir y sobre no tener miedo a cosas que en realidad no debemos tenerle miedo, pero debemos saber cómo enfrentarlo. En Chile se estableció un programa de educación digital e inteligencia artificial en aulas, donde se actualizarán los contenidos para incorporar temáticas ligadas a las tecnologías digitales, para que así los estudiantes puedan estar preparados en la era de la transformación digital. Otra iniciativa es la publicación de una política nacional de inteligencia artificial con recomendaciones de aquí a 2030. Paralelamente, en Shanghái se celebró la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, que contó con científicos y empresarios quienes compartieron tecnologías de vanguardia y conocimiento respecto a la inteligencia artificial. Otro encuentro que demuestra que este desarrollo no se detiene. Teléfonos, tablets y relojes inteligentes estarán prohibidos en las aulas de los Países Bajos. Una iniciativa a la cual ya se han sumado otros países como Francia, Italia y Finlandia. El objetivo, aseguran sus impulsores, es limitar las distracciones dentro de la sala de clases y recuperar la capacidad de comunicación entre las y los estudiantes, incentivando sus habilidades sociales. Una medida que ya genera debate debido al impacto de la tecnología dentro de la educación. ¿Podríamos tener esa conversación aquí en Chile? Para hablar sobre este interesante tema estamos ya junto a Magdalena Claro, académica de la Facultad de Educación UC y directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la misma Casa de Estudios. Magdalena, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Podríamos, Magdalena, ya dejaba planteada la pregunta, poder tener esa discusión en torno a si vale o no la pena prohibir el acceso finalmente a ciertos los aparatos inteligentes dentro de las aulas de la sala de clase hasta determinado curso? A ver, yo creo que esto hay que irlo mirando en función de los distintos proyectos educativos y distintas realidades. Pero efectivamente hoy día esto es un desafío que tienen los colegios de definir algunas reglas del juego respecto del uso del celular, porque efectivamente sin reglas del juego termina siendo una distracción. Otro tema es si se prohíben completamente, y ahí es donde está la principal discusión sobre hasta qué punto, en qué momentos, en qué edades se permite el uso de celular en los colegios. Es que ahí tenemos varios puntos que todavía son discusiones abiertas, entendemos. Uno de ellos es a qué edad es recomendable que las niñas y niños pudieran tener su propio aparato de conexión, ¿cierto? Su propio teléfono celular. Y luego, a qué edad es recomendable que este aparato pueda ser parte de la labor educativa. ¿Hay cierta noción respecto de justamente esos dos puntos? A ver, respecto de a qué edad, esto también es algo que se ha ido actualizando, ha ido cambiando, porque efectivamente la tecnología, los teléfonos celulares están en los hogares de manera creciente y vemos que con el paso de los años hay cada vez más acceso en edades más tempranas. Nosotros hicimos en CEPE, junto con el CIAE, el Ministerio de Educación y UNICEF, un estudio que mostró, el estudio Kids Online, que mostró que los niños y niñas y adolescentes comienzan a tener celular a edades más tempranas respecto del año 2016, por ejemplo. En 2016, el promedio de edad para acceder al primer celular eran los 11 años y en el 2022 vimos que era los 8,9, los 9 años. Entonces eso lo que demuestra es que está accediéndose más desde el hogar. Entonces, la pregunta es cómo acompañamos ese uso y cuánto hace el colegio, la escuela en relación a ese uso. Y la evidencia, de alguna forma, lo que muestra es que esto debería ser algo progresivo, que debería irse dando en función del desarrollo de los niños y niñas y que esto requiere que sea
poco a poco, en las edades antes de los 13 años, por ejemplo, es muy importante el acompañamiento de los adultos. Luego de eso ya tal vez va a ser tarde para poder mediar, entonces es importante ir dando este acceso acompañado desde las edades, digamos, de la educación básica, pero con uso limitado y luego de forma ir dando acceso progresivo. ¿Hay algún impacto en las habilidades sociales? Porque finalmente la llegada del teléfono celular ha permitido tener otro tipo de sociabilidad y que pasa muchas veces a través de las redes sociales, ya no es mediada por la tecnología. ¿Hay un impacto en el tipo de sociabilidad o solamente está muta? Efectivamente, muta. Efectivamente, hoy día las nuevas generaciones sociabilizan de forma presencial, complementándolo con estas redes sociales, estas coordinaciones que hacen online, las conversaciones que tienen online. Pero en muy pocos casos, sobre todo los casos donde hay quizás más problemas de sociabilidad previa, eventualmente esto puede generar algunos efectos más nocivos para la sociabilidad. Yo creo que para los adultos todavía esto es algo nuevo y por lo tanto no tendemos a tenerle miedo, a atemorizarnos respecto de algunas prácticas. Pero yo creo que cuando nos tenemos que preocupar es cuando el uso está reemplazando otras actividades, cuando en vez de querer salir a juntarse eventualmente de forma presencial a alguna actividad, ese niño o niña prefiere quedarse en la casa. Pero cuando los vemos que están en el celular, muchas veces lo que están haciendo es tener vida social, es tener una parte de su vida social ahí, están conversando, están compartiendo contenido, están eventualmente en algunos casos contando sus confidencias, sus amistades más cercanas, y todo eso tiene cierto riesgo mayor o cierta preocupación también porque eventualmente tiene un alcance mayor, y ahí también es muy importante acompañar respecto de qué es lo que comparten en las redes sociales, con quiénes y de alguna manera cómo se van también protegiendo respecto de lo que ahí se comparte, porque por más que sea una conversación privada, eso puede perder el control después de lo que ahí se comparte. Y es una sociabilidad, al menos cierto, distintas para quienes somos de otras generaciones, que finalmente teníamos accesos a otro tipo de compartir, ¿cierto?, con los pares en un momento tan clave como es justamente la etapa escolar. Y vamos a volver a eso porque finalmente eso motiva la conversación. Si es que hay un impacto en edades tempranas, ¿cierto? Me decías que ha bajado el acceso al primer teléfono en Chile. Entonces la pregunta es si es que hay un impacto en cuánto estoy aprendiendo en el aula, en la sala de clase, si es que estoy teniendo ese vínculo habitual en la sala de clase cuando tengo un celular presente ahí activo. No hay evidencia clara respecto al impacto del celular mismo, pero evidentemente, o sea, y por qué surge esta discusión es porque la experiencia en los colegios es que los niños están más distraídos cuando tienen el celular cerca. Eso es un hecho y es algo que es bastante universal como relato, como experiencia desde el aula. Entonces, evidentemente, si hay un niño o niña que está mirando el celular, está pendiente de la conversación de un grupo de amigos o amigas y está tratando de atender la clase, eso va a perjudicar su atención. Entonces, el punto es cómo definimos ciertas reglas del juego respecto del uso en el aula. Hoy día hay creciente experiencia respecto de definir ciertos usos pedagógicos. Los colegios que tienen proyectos educativos claros, en general, logran controlar ese uso porque cuando hay un acuerdo de toda la comunidad respecto de cuándo, cómo podemos utilizar el celular, no necesariamente se produce este efecto distractivo. Cuando no hay consenso respecto a esas normas es cuando tenemos experiencias donde los docentes les cuesta finalmente controlar y poner reglas del juego de uso pedagógico en el aula.
Por lo tanto, una primera luz sería de alguna manera al interior de las salas de clases poder mediarlo también. Quiero avanzar para que podamos hablar de la experiencia en nuestro país y los resultados que nos pueda tener, que nos pueda arrojar Kids Online justamente en Chile, en esto que es tan importante de poder, ¿cierto?, develar y tener mapas y radiografías de cómo se está comportando la tecnología vinculada con nuestras niñas y niños. Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, que te quería preguntar sobre algunos datos concluyentes sobre Kids Online que pudieran ser útiles para poder sumar a esta conversación. Sí, a ver, ¿qué datos hay interesantes? Tiene algunos datos que son de acceso en general, de las prácticas que están realizando la mayoría de los niños y niñas. Vemos que la mayoría, 89% de los niños, 87% de los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a un celular con internet. Este dato que yo decía antes, que la edad promedio se adelanta de 11 años a 8,9 como el acceso al primer celular. También que las edades que más aumenta este acceso es entre los 0 y 5 años, que aumenta de un 2 a un 9%, y de los 6 a los 9 años, que aumenta de un 30% a un 49%, esto respecto al año 2016. Ahora, ¿qué tipo de usos están haciendo? Lo que vemos es que la mayoría de los niños y niñas y adolescentes hacen usos vinculados a la entretención, conversan, juegan, el tema de los videojuegos como un área también que hay que abordar y que hay que mediar y acompañar. Pero también hay mucho de aprendizaje informal que es interesante respecto de ver tutoriales o aprender cosas que les interesan en Internet, que es una práctica bastante extendida y que es interesante de contemplar desde el colegio, desde un uso pedagógico y como una forma complementaria de aprendizaje. ¿Qué más? También vemos que hay un tema aquí con las capacidades docentes para mediar. Un tercio de los docentes indica mediar de forma frecuente, o sea, más bien de los estudiantes o de los niños y niñas reportan que sus docentes median el uso que hacen de estas tecnologías o de Internet fundamentalmente. Y por lo tanto ahí hay un camino de crecimiento, todavía un espacio de crecimiento respecto de cómo desarrollamos las capacidades docentes para acompañar estos usos. Y en ese sentido, creo que el gran llamado aquí es más que a la discusión sobre prohibir o no prohibir, es cómo acompañamos, cómo mediamos y sobre todo cómo desde el sistema educativo vamos desarrollando una educación digital, dado que hoy día las nuevas generaciones crecen y se desarrollan en este entorno. Entonces, si prohibimos, no vamos necesariamente a solucionar estos desafíos, estos problemas que enfrentamos hoy día. Magdalena, justamente te iba a preguntar porque la realidad chilena es distinta, ¿cierto?, a otros países donde sí se ha instaurado esta medida. Por lo tanto, para ti no es recomendable, pero existe este espacio, esta ventana, con los datos que tú nos compartes, de abrir esta discusión respecto de si es conveniente o no poder avanzar hacia algún tipo de restricción del uso de celulares, al menos, por ejemplo, en los primeros años de la educación básica en Chile. A ver, yo creo que sí es importante avanzar en la discusión. Creo que los ejemplos que tenemos a nivel internacional lo que muestran es que son prohibiciones relativas, es decir, finalmente se está planteando que esto tiene que estar en la discusión. Hay países que esto lo abordan desde una ley, otros que lo abordan como una normativa desde el Ministerio de Educación. Creo que hay que pronunciarse, eso de todas maneras. Pero finalmente lo que muestra tanto la experiencia de países que han ya prohibido, como Francia, o también si uno analiza un poco qué es lo que están diciendo estos países en Europa que han comenzado con esta prohibición, es más bien tomen definiciones, dejan en general a criterio de cada establecimiento educativo qué hacer. Pero advierten sobre efectivamente un uso regulado, un uso que defina ciertas reglas del juego, que cuando se use sea con fines pedagógicos y que exista un acuerdo en la comunidad respecto de eso. Como decía, cuando hay poco consenso es cuando esto es más problemático, porque finalmente
cada docente tiene que lidiar con este problema. Finalmente, cuando hay una prohibición, pero no hay un convencimiento desde la comunidad educativa, lo que termina pasando es que los colegios, o sea, los docentes están finalmente lidiando con quitar el celular, porque no se le puede, tendríamos que pesquisar las mochilas al entrar al colegio para poder ver si entran o no. Entonces, finalmente termina siendo una medida restrictiva, más bien normativa, punitiva, en vez de abordarlo más pedagógicamente, buscar un acuerdo, ver cuáles son esos usos que efectivamente son positivos. Hay un montón de usos que se están haciendo muy interesantes a nivel pedagógico también, con esta idea de que también tenemos que preparar a estas generaciones para un mundo que es cada vez más digital. Tienen que tener competencias en este ámbito y eso no se puede hacer sin la tecnología. Entonces tenemos que definir eso y tenemos que tomar definiciones. Yo creo que esa es finalmente la principal señal de estas medidas regulatorias que están tomando algunos países. Perfecto, Magdalena, muchísimas gracias. Claro, hay que tomar definiciones, hay que pronunciarse, no hay que desconocer este fenómeno. Los datos que tú nos cuentas son claros en el entendido de que la tecnología está presente y ver cómo la integramos para un uso favorable en torno a la educación de nuestras niñas y niños. Gracias por la conversación, Magdalena. Un gusto. Y nosotros con este llamado a la reflexión, a esta conversación presente, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato, no se vayan. Y estamos ya de regreso aquí en Futuro 360. Llegó el momento de revisar a nuestro Chile Científico, nuestra sección que destaca trabajos vinculados con la ciencia, la academia a lo largo de todo nuestro país. Hoy veremos cómo el Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte busca identificar brechas y propuestas para el fortalecimiento de la ciencia en torno a las singularidades biogeográficas del océano. Para el trabajo del Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte es sumamente importante poder conocer las visiones locales, identificar brechas y también oportunidades que permitan fortalecer la actividad científico-tecnológica, el conocimiento y la innovación en las zonas costeras en torno a las singularidades del Océano Centro Norte. Es sumamente relevante tener mayor conocimiento científico. Mayor investigación, hay ciertos parámetros que ellos manejan en el ámbito más de la ciencia que pueden converger, como les decía anteriormente, a que vamos a sociabilizar también como interventores de un área como el mar, para que podamos mantener las pesquerías a largo plazo. Pensamos que la articulación desde la ciencia es muy importante porque es muy necesario conocer lo que tenemos y tal como la ciencia lo hace desde lo docto, ampliarnos hacia el conocimiento ancestral y al conocimiento popular, porque solo con ello finalmente vamos a tener la legitimidad social para plantear una estrategia de desarrollo que sea sustentable, sostenible en el tiempo, pero además respetuoso con el ambiente y con la proyección que tenemos para nuestro territorio en no solo 10 o 50 años, sino que en el Chile del futuro. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el primer fármaco para el tratamiento del Alzheimer. Se trata del Leqembi, un medicamento que es capaz de ralentizar en un 27% el curso del deterioro de la memoria. Natalia Muñoz nos explica más en la siguiente nota. A veces hay una palabra o algo que estoy tratando de recordar y no lo hago. No puedo pensar en eso. Pero ahora, si le doy un minuto, me viene a la cabeza. Es tan bueno. Como cualquier padre, me encantaría verlos casarse y tener una familia. Solo quiero experimentar muchas de las actividades que la mayoría de la gente da por sentado. Joan y Joe aseguran que sus vidas cambiaron gracias a un medicamento. Ambos fueron diagnosticados con Alzheimer, con alta probabilidad de que no lograran reconocer a sus familias en 5 o 7 años.
Sin embargo, Leqembi les entregó una alternativa: ralentizar el curso de esta enfermedad, un hito que no se había logrado en la ciencia. Dentro del periodo de 18 meses del ensayo, vemos que el grupo que recibe medicación, en comparación con el grupo que recibe placebo, la tasa de disminución fue de un 27% menor. Es pequeña, pero sigue siendo prometedora cuando no tenemos ningún otro medicamento disponible. Este fármaco consiguió la aprobación acelerada de la FDA en Estados Unidos, por lo que se extenderá el acceso hasta 1 millón de personas. Eso sí, el deterioro cognitivo debe ser leve y con la confirmación de la presencia de placas amiloides en el cerebro. Este es un viaje de esperanza. Joan conduce todos los días a la tienda de comestibles, se arregla el cabello, se arregla las uñas, va a CVS y ya sabes, es como si la vida continuara, lo cual es realmente algo grandioso. Es genial, maravilloso para cualquiera que necesite esto. Puede cambiar su vida, puede ayudarlos a ellos como me está ayudando a mí. Se administra en infusión intravenosa una vez cada 2 semanas. Aunque el tratamiento no es una cura, proporciona a pacientes más meses de reconocimiento de sus familiares. El problema es que tiene efectos secundarios y requiere un seguimiento mediante imágenes cerebrales periódicas, ya que alrededor del 13% de los participantes en el ensayo clínico experimentó inflamación o hemorragias cerebrales. Es importante, este medicamento no ayuda con los síntomas, así que no se trata de que tomes este medicamento y tu memoria mejore. No trata los síntomas, es lento reducir el declive. Desafortunadamente, los pacientes pueden continuar viendo el declive. Ya estamos teniendo estas conversaciones que a veces no son tan fáciles. No es que sepamos que no es bueno para las personas con enfermedad moderada o grave, es solo que no lo sabemos. En Chile, alrededor de 300.000 personas sufren de Alzheimer, equivalentes a 6 veces el Estadio Nacional lleno de personas. Sin embargo, el fármaco aún no tiene fecha de llegada al país. Este medicamento aún no ha presentado una solicitud de registro al ISP. Y si es que el laboratorio decide hacerlo, este debe demostrar su calidad, seguridad y eficacia como cualquier otro medicamento que es aprobado en nuestro país. No hay un laboratorio en nuestro país que tenga los derechos del laboratorio que descubrió este fármaco en Estados Unidos. No solo tiene que estar disponible en Chile, que de nuevo eso va a tardar probablemente varios años, sino que tiene que generarse todo un sistema de administración y seguimiento de los pacientes que lo reciben. Además, el tratamiento tiene un elevado precio, $26.500 anuales antes de la cobertura del seguro, es decir, más de 21 millones de pesos. Un alto costo que ya está causando problemas para quienes lo necesitan. Tenías este tratamiento al alcance de tu mano y de repente tenías Medicare diciendo sí, pero no puedes acceder a eso en este momento. Estados Unidos busca que este año se proporcione una cobertura más amplia si el medicamento recibe la aprobación tradicional de la FDA. En tanto, Leqembi aún estaría lejano de llegar a Chile, pero lecanemab, el principio activo de este medicamento, está en estudios clínicos en manos de otros 2 laboratorios, lo que podría acelerar su distribución. Además, los avances permiten abrir nuevos estudios, ya que por ahora aún no existe una cura para la enfermedad. CNN Chile y el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas hicieron una pregunta: ¿cómo sueñas el mañana? E invitaron a artistas de las nuevas artes digitales para que nos compartan sus visiones del futuro. A continuación, la mirada de Alejandra Castro y Camila Lebert, ganadoras del 2º lugar de esta convocatoria. Solo existe para quienes creen en ella. Yo creo que el futuro también. Y antes de despedirnos, la invitación es a que visiten nuestra página web futuro360.com y nos acompañen a través de todas nuestras plataformas digitales. Gracias y sigan en la compañía de CNN Chile. Será hasta la próxima.